Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 22 de mayo, en el abordaje de esos temas importantes de país, en esos temas importantes de nación, como lo es el análisis del caso, por ejemplo, de Ruth López. También sobre la situación de la aprobación de la ley de agentes extranjeros, porque tal vez no alcanzamos a visualizar el impacto que está teniendo en la misma ciudadanía. Además, vamos a hablar del caso que han liberado a los empresarios del transporte colectivo. ¿Esto qué nos dice? ¿Que realmente los empresarios reconocieron que se equivocaron o que la administración reconoce de alguna manera que se equivocó al acusarlos? Bueno, eso más lo estaremos analizando esta noche con nuestro invitado especial. Hablamos del honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Francisco Lira. ¿Qué tal? Encantado, buenas noches. Buenas noches, Fernando, un gusto estar contigo nuevamente. Muy buenas noches a ustedes que nos están sintonizando en sus casas y estoy a tus órdenes para servirte. Hombre, qué placer que nos esté acompañando, mi estimado diputado. Así que vámonos en materia, vámonos con ese primer punto sobre qué es lo que está sucediendo en torno a Ruth López. Ya hace días pues fue capturada, a nosotros se nos ha comentado que fue de una manera sumamente arbitraria, que a ella solo llegaron a su casa, ni siquiera le informaron, le pidieron que saliera un momento, ni siquiera la dejaron cambiarse, o sea, que entrara a la casa a cambiarse, se tenía que cambiar afuera, lo cual es todavía más humillante, pero hasta el momento no hay una mayor amplitud de qué ha sucedido y qué ha pasado con ella. Mira, Fernando, y hay que decirle al pueblo salvadoreño que nosotros como partido de derecha conservador vemos con mucha preocupación y tristeza la captura que hace varios días tuvo la abogada Ruth López, ya que ella ha sido una persona que se ha caracterizado por la labor que ha tenido en la defensa de derechos humanos, sí, del fortalecimiento del Estado de Derecho y también contra la lucha de la corrupción. Hay que decirle también que es una mujer que está en el ranking de las 100 mujeres más influyentes, correcto, de todo el mundo. Entonces realmente vemos con mucha tristeza que nuevamente se vuelva a dar un capítulo oscuro dentro del autoritarismo que está viviendo el país. Porque este no es un caso aislado, no es un caso arbitrario. Sí. Este es un caso que va directamente dirigido a silenciar todas aquellas voces que el único error que han tenido es señalar la corrupción y abuso de poder que ha tenido este gobierno. Yo este momento me voy a solidarizar con su familia, con la ONG a que ella representa, que es Cristosal, y también a las más de 15 instituciones internacionales y a las más de 60 nacionales que han hecho un llamado a este gobierno a respetarle su integridad física, moral y su debido proceso, ya que actualmente el paradero no lo sabemos, la están moviendo de un lugar a otro y eso realmente deja mucho que desear para un sistema judicial y el tema de investigación de la Fiscalía General de la República. Cada vez que se da un acto de abuso del gobierno, demuestra y ratifica que el trabajo que se está haciendo por parte de la sociedad civil está llegando a transparentar, a denunciar y señalar todos estos actos oscuros. Porque si nosotros no queremos saber de la verdad y la justicia, se dan estos casos, capturas arbitrarias. Entonces, básicamente, pues esperamos que la comunidad internacional, más países hermanos, se logren denunciar esta situación. Hay que decirlo, hace un par de días, un par de congresistas y senadores se pronunciaron también al respecto. Entonces, yo creo que ha sido un tema que este gobierno no miró las repercusiones que podía tener.
No podemos hablar de que es una defensora más de derechos humanos. Todos los defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y activistas comunitarios que estén pasando esta situación, nosotros nos vamos a solidarizar con ellos y vamos a pedir su debido proceso. Pero realmente Ruth ha sido un ícono porque por lo menos en 15 ocasiones ha hecho sus denuncias por escrito para funcionarios o instituciones que han faltado a su juramento. Entonces, básicamente, podemos ver cómo el pueblo salvadoreño se está uniendo a raíz de esta persona. Yo siempre lo he dicho, cuando ya la dictadura comienza a quitarse la máscara de oveja y dejarse la máscara de lobo, estos casos van a suceder, van a seguir apretando, van a seguir presionando, va a haber justicia selectiva para aquellos que denunciamos y señalamos estos actos de corrupción. Pero los que están apoyando el gobierno simplemente van a guardar silencio. Todas estas acciones van dirigidas sobre un modelo autoritarismo que se está implementando. Estamos volviendo a los países como Venezuela, Nicaragua, que esto espero que el pueblo salvadoreño y especialmente los funcionarios públicos se logren ver en el espejo, porque realmente todo lo que ellos prometieron en el pasado, que iba a ser diferente en este país, no lo están cumpliendo. Cuando primero se menciona, mire, pero es que no la estén defendiendo, dicen en las redes sociales, no la estén defendiendo porque ella es parte de los corruptos del pasado. Ella tuvo que ver con Eugenio Chicas, a pesar de que ella no era asesora financiera, sino que entendemos que era asesora legal como tal de él. Entonces, pero esto al final podríamos entender que la captura es legítima o de igual manera fue una situación demasiado rebuscada para intentar justificar su captura. Yo siempre he dicho algo, que la Policía Nacional Civil la están instrumentalizando en el tema de las capturas selectivas. Número 1, ¿dónde está el caso abierto? Bueno, Número 2, no llegó ningún fiscal a su casa. Número 3, la sacaron con mentiras de su casa. Entonces, realmente quedan tantas dudas sobre este proceso. Pero cuando dicen que es por peculado que la acusan, por unos viáticos que ella recibió, perdonen, que por menos hay personas de este gobierno que no han llegado a la cárcel, que están todavía desde sus casas tratando de solventar sus problemas. ¿Y por qué hasta este momento? ¿Desde cuándo el señor Eugenio Chicas, que está preso, ya no es magistrado? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué cuando Ruth Eleonor López estaba denunciando los actos arbitrarios se hace esta captura que no ha seguido los mecanismos legales correspondientes? Bueno, podría haber sido su captura durante los primeros meses o el primer par de años de la administración. Esas son las dudas que generan y todavía hacen el traslado. Tú ya dijiste que la integridad física ni siquiera la dejaron cambiarse en su casa. Sí. O sea, por el amor de Dios, aquí hay derechos, todos tenemos derechos. La llevan al penal, al penalito, como le llaman. Posteriormente ya conocemos por los medios independientes del periodismo que tuvo una emergencia médica. La movieron en un carro particular, con placas particulares. ¿Por qué no han permitido en su momento que la madre ni el abogado la visitara? Estas son acciones totalmente arbitrarias, que no permiten que este gobierno logre, primero, que estas instituciones transparentan y rindan cuentas. Es tan grave porque esta situación en que de forma sistemática se van cerrando espacios de diálogo, utilizan a la Policía Nacional Civil y a los militares para todas aquellas personas que están disintiendo con el gobierno, están ocupando la justicia de forma selectiva. Esto solo me recuerda, y me imagino que ustedes también que me están escuchando, pueblo salvadoreño, nos recuerda a los años 80. Un tema de represión
un tema que ya no se permitía poder expresar lo que uno sentía, porque lo iban a agarrar con garrote y con cárcel. Y eso es lo que está sucediendo con Ruth. Bueno, con esto, diputado, nos vamos a ir a la primera pausa comercial y al regresar hay que tocar el tema de la cooperativa El Bosque, dado que, por lo que sucede, nace o termina de aprobarse la ley de agentes extranjeros. Pausa, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros, así como cerramos el primer bloque. Es necesario abordar lo que sigue sucediendo con la cooperativa El Bosque, dado que nosotros podemos mencionar que es la raíz o es el punto por el cual nace la ley de agentes extranjeros. Al final, ¿en qué queda todo esto? De realmente, Francisco, las ONGs manipuladoras del diablo, como muchos dicen, terminan opacando y manipulando con una gran cantidad de mentiras a la cooperativa El Bosque, o realmente fue legítimo lo que se estaba haciendo para intentar apoyar a esta cooperativa. Mira, Fernando, lo que está sucediendo actualmente en este país es que este gobierno se le ha olvidado que es su segundo periodo, y este segundo periodo en el Ejecutivo es inconstitucional. ¿Por qué le recuerdo esto al pueblo salvadoreño? Porque ya no le pueden echar la culpa al pasado. Ellos tienen los tres órganos del Estado: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Más que eso. Si ellos quisieran solucionarle los problemas a ustedes, tienen todo el poder para solucionárselo. Pero que me vengan ahora a cambiar la narrativa en beneficio de ellos y echarle la culpa a las asociaciones, fundaciones, no es la mejor manera de ver las cosas. La cooperativa El Bosque está en la Libertad Sur, exactamente en el distrito de Santa Tecla. Es una cooperativa que por años ha tenido problemas de legalización de tierras, pero aparte de eso, es un derecho que dice nuestra Constitución que podemos exigir el derecho a vivienda. Podemos hacerlo de forma pacífica. No sé tú, pero yo no vi machetes allí, yo no vi armas de fuego. Yo lo que vi fue hombres trabajadores, mujeres humildes con sus hijos exigiendo su propiedad privada, exigiendo la estafa que le habían sucedido. Pero ¿cuál es el pecado de ellos? Exigir sus derechos. ¿Será correcto que tuvieron que colocar la policía militar para reprimir esa comunidad pobre? ¿Es correcto que desde la mañana que empezaban esa manifestación pacífica, la policía hizo un cerco para decomisar DUIs, quitarle la licencia a los picacheros que lo estaban movilizando y decomisar placas? ¿Será correcto eso? Pero el honor de esta gente tuvo que caminar entre 3 y 4 kilómetros para salir a la calle principal. Y en la noche, ante una vigilia pacífica, en los videos se puede apreciar con total claridad que lo que le faltaron el respeto fueron las autoridades a estas personas. Ellos le estaban reclamando acaso al presidente Bukele sobre algo. Hasta el momento la información que nosotros tenemos es que ellos simplemente le estaban pidiendo apoyo, no era un reclamo para el presidente por algo que él hubiera o no hubiera hecho. Pero este tema, porque ya es una olla de presión, como lo hemos venido diciendo, Fernando, cualquier acción y levantamiento de masas provoca en el gobierno de Bukele y de Nuevas Ideas acciones de represión. Aunque no sea en contra de él. Totalmente, pero ellos miran acciones y se miran sus sombras, que alguien les quiere hacer daño. Decime tú, ese grupo pacífico, echarle la policía militar, sí. ¿Qué pasa? Y ahí se llevaron la captura de 2 personas, del líder comunal y de la cooperativa Don Ángel y del abogado Alejandro, que hasta este día
No tenemos mayor detalle de su captura. Solo sabemos que por desorden público lo han detenido. ¿Qué desorden estaban haciendo? Estaban en una zona verde exigiendo y en una vigilia, pidiéndole a Dios que iluminara a este gobierno para que le solucionara el problema. ¿Pero qué recibieron? Lastimosamente, represión. Y después viene el presidente de la República diciendo que es culpa de las ONGs agitadoras, que ese financiamiento solo lo utilizan para generar caos en El Salvador. Y desempolva, el tema de la ley de agente extranjero. Porque hay que decirle al pueblo, esta ley no es nueva. Sí, yo Fue en recuerdo, noviembre de 2021 que la presentaron. Sí, me recuerdo. Pero bajo la presión de la comunidad internacional, retrocedieron. Bueno, por GIS, ¿no? Que es la cooperativa alemana. Correcto. Que creo que se iba a retirar, o se terminó retirando, si no me equivoco. Sí, entonces en ese momento esa presión de una de las cooperaciones, que es la cooperación alemana, y otra que se unieron, lograron bajar los ánimos y ya no la presentaron. Pero ahora encontraron el momento oportuno de volverla a sacar. Pero qué tristeza me da que el oficialismo quiere engañar al pueblo. Quiere engañarlo de la siguiente manera. Número uno, la deuda que tiene esta cooperativa El Bosque son $850,000. Si este gobierno quisiera realmente solucionarle su problema, hubieran hecho una reducción del 2% de la Agencia de Inteligencia del Estado de El Salvador. El 2% de ese presupuesto, que está arriba de los 43 millones, pudo haber servido para solucionar el problema de la cooperativa. Otra cosa, diputado, algo que vi bastante curioso a través de las redes sociales es que se le estaba diciendo por qué le carga esto a las ONGs cuando tiene una gran cantidad de bitcoins que se supone que están altamente valorados y que el precio está arriba de los 100,000. Si ya pudo una vez regalar 2 bitcoins, no podía hacer con los que le quedaron, que todavía son muchos, no podía intentar aportar algo. Por eso encontramos esa distorsión de esa narrativa, porque opciones hay todavía para solucionar la cooperativa. No entra una discusión de privados, que es un juicio que tiene ya vigente esta cooperativa con otra persona. Entonces, ¿por qué se metió él? Por 2 razones. Uno, por controlar para que ya no se hagan manifestaciones, para callar voces disidentes, para decirles que ya aquí no hay cabida en El Salvador para ese tipo de ONGs. Y 2, a donde en la ley aprobada esta semana dice que si va a haber una partida especial donde se va a depositar todo ese dinero. ¿Y para qué rubro se va a utilizar? Solo dice que va a entrar a las arcas del Ministerio de Hacienda. ¿No es un equivalente a una partida secreta? No lo sé, porque no da a conocer nada y todavía menciona esa ley, que el reglamento lo va a hacer Casa Presidencial y el Presidente de la República para presionarla un poco más a las ONGs. Entonces realmente esta ley de agente extranjero simplemente va a ser una ley mordaza para todas aquellas instituciones que están señalando y denunciando los actos arbitrarios. Y hay que decirlo, vergüenza le debería dar a los diputados que esta semana hablaron en el Pleno defendiendo esta causa, diciendo que querían conocer realmente quién está dando ese financiamiento, a dónde lo están utilizando y que no son transparentes. Número uno, como que Nuevas Ideas fuera transparente. Primero, no han dado a conocer sus financistas. 2, ustedes que son afectados del caso COSAVI y de otros casos financieros, quisieran saber quiénes utilizaron ese dinero de COSAVI para sus campañas y cuánto fue lo que dieron. Pero ustedes no le dan su dinero que con tanto sacrificio te van ahorrando en nuestra cooperativa. A ese punto queremos llegar, Fernando, porque da tristeza. Y recordarles que el Ministerio de Gobernación, que es el ente encargado de administrar y regular el tema de asociaciones y fundaciones, ya tiene una oficina, ya existe un registro. Estas ONGs pagan impuestos.
Entregan estados financieros, balance general, flujo de efectivos, entregan auditorías nacionales. El cooperante que también entrega recursos hace auditorías internacionales, transparentan los fondos. ¿Y ustedes qué más quieren? Lo que quieren es controlar y cerrar voces de la gente que estamos hablando con la verdad y denunciando los problemas que tiene este gobierno, que simplemente es un beneficio para un pequeño anillo, como lo hemos discutido anteriormente. Ahora, esto ya lo vamos a discutir ya para el tercer bloque, porque ya se nos termina el tiempo de este, pero la ley de agentes extranjeros, de una u otra manera, pero aparta la ayuda que de una u otra forma venía para diversas comunidades en El Salvador. Bueno, hay que analizarlo tras la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros y ahora ampliamos sobre la ley de agentes extranjeros. ¿Esto de qué medida nos puede afectar a nivel internacional? Se sabe que una gran cantidad de ONGs no están trabajando algo que sea político, no están trabajando en contra de alguna administración, simplemente en el desarrollo de oportunidades para distintas comunidades. Siendo así, podría ser considerable lo que dejen de recibir estas comunidades, diputado. Mira, totalmente, y yo quiero retomar un tema importante. Este es un ataque directo a la organización comunitaria, que es el único eslabón que permite que las comunidades rurales se puedan organizar para suplir sus necesidades. Imagínate qué interesante esto de la ley. Hay restricciones administrativas. Primero, es obligatorio que hagan el registro. Ya acabo de explicar que ya existe un registro. ¿Para qué lo quieren volver a hacer? Posteriormente, el gobierno va a dividir sus actividades y le van a decir, hey, ustedes no podrán participar en actividades políticas o electorales, ni siquiera como supervisores de que el movimiento se está haciendo de la mejor manera. Es decir, quiero tenerlo ahí brevemente. Nosotros en cada elección, y esto no es exclusivo de El Salvador, no, es de una gran cantidad de estados. Hay observadores. Sí, exacto, hay observadores electorales, no vienen a hacer chanchullo, no vienen a meter mano. Correcto. Estamos hablando de que no se les va a permitir Correcto. ser observadores. No estamos hablando de participar directamente en política, no se les va a permitir observar. Uno y otro de estas restricciones es el uso limitado de los fondos. No se podrán utilizar los recursos extranjeros para alterar el orden público, afectar la estabilidad de la democracia o intervenir en asunto interno del país. Pero, ¿a qué le llama esta ley afectar la estabilidad democrática? O sea, exigir un derecho de una vivienda digna es alterar, según ellos. Exigir bajarle los precios a la canasta básica es alterar el orden público. Exigir fortalecer la libertad de expresión. Que le caiga el agua potable es alterar el derecho público. Entonces, el orden público, estas son las cosas que el pueblo salvadoreño debe de conocer. Y todavía, si no cumplen eso y no se inscriben, va a caer multa entre 25,000 y $100,000. Si no se inscribe. Y si hay incumplimiento de las obligaciones que le acabo de leer, le cae hasta $1,000,000. Ese recurso no creen que no se pudo haber ocupado para la necesidad de los pueblos, nuestras comunidades. O a ustedes su alcaldía le está resolviendo el problema. O el tema de salud, de educación se lo resuelve una ONG. Ese es el tema que hay que tocar aquí. Y después hay medidas adicionales, como sanciones como suspensión temporal, cancelación de personería y confiscación de bienes. A esto quiero llegar. Esta ley idéntica se hizo en Nicaragua. Y en Nicaragua, después de 3 años, han desaparecido 3,000 ONGs. 3,000 ONGs. ¿Nicaragua vive mejor que nunca en la actualidad? Pregunto. Esa es una dictadura. Lastimosamente, el pueblo salvadoreño no ha visto la máscara que tiene este gobierno.
Este es un gobierno dictatorial. Es un gobierno autoritario. Y es un gobierno que centraliza el poder para beneficio propio, no de ustedes. Y todavía, en este caso, imagínate, Fernando, en el artículo número 20, dice, señala que será el presidente de la República quien podrá aprobar los reglamentos necesarios para la aplicación, desarrollo y cumplimiento de esta ley. Como hacer la lista del súper. O sea, ellos están haciendo ad hoc para que al final de cuentas, las que son incómodas, multarlas, decirle, le ofrezco cárcel a su presidente o representante legal y sacarlas. Aquí dice, uno que te leí de las sanciones, que pueden ser intervenir sus bienes y fondos. ¿Se acordarán en Nicaragua que le quitaron la UCA, verdad? Sí. La universidad de allá, centroamericana, la confiscó el gobierno de Nicaragua porque no estaba haciendo la función que le correspondía. ¿Y qué hace la función de una universidad? Dar conocimientos, hablar de la realidad nacional. Y eso es alterar el orden público. A eso vamos, salvadoreños. A esa situación tan grave de vulnerarnos los derechos de libertad de expresión, el derecho a la democracia y el derecho de poder manejarnos con libertad. Hay algo que me parece bastante interesante, Francisco Lira. Para muchos tal vez creerán que las ONG son nuevas, acaban de aparecer, pero con las ONG siempre ha habido conflicto en nuestro país, en cada uno de los gobiernos, así como en otros estados de América Latina. Recuerdo por ahí, ya sobre los últimos 2 gobiernos de Arena, pero de aquel entonces, ¿no? de aquellos malos que terminaron dañando el partido, según entiendo, decía, mire, pero es que estas organizaciones están financiadas por los exguerrilleros. Se culpa a las ONG de que son guerrilleras, ok. Salen los gobiernos de Arena, entran los gobiernos del Frente. A pesar que las ONG se estaban manifestando, por ejemplo, en contra de la privatización de la ley del agua, se menciona de que todas son pagadas por el Partido Arena, que todas las organizaciones, todas las ONG, lo que quieren es desestabilizar al gobierno del FMLN. Igual salen partiendo las ONG. Entonces, en la actualidad, no es tan diferente de lo que alguna vez hemos visto, porque a final de cuentas, las ONG terminan haciendo, en parte, el trabajo que el Estado, en principio, debería de haber hecho. La atención de las comunidades, ¿sí? La atención de las comunidades, cuando el Estado es quien debía haber atendido a las comunidades. Y por eso es importante recalcarlo, que castigar a estas ONGs, asociaciones y fundaciones es castigar las necesidades que tiene nuestro pueblo, porque ellos son las que las cubrían, número 1. Número 2, en este caso de las ONGs, y cuando tú mencionas gobiernos anteriores, nunca se empezaron a cerrar espacios de diálogo, nunca. Siempre se mantuvieron, porque esa es la democracia. ¿Que era frágil? Sí, era una democracia frágil. Naciente, sí, pero teníamos esa capacidad y esa madurez de estar sentados con las ONGs, asociaciones y fundaciones que ayudaban a nuestro pueblo. Pero mira qué interesante, ahora las quieren eliminar. ¿Por qué? Esto es lo mismo si contrastamos con la Asamblea Legislativa. ¿Se recuerdan que le decíamos a ustedes? Hagan un equilibrio en la Asamblea, porque el que tiene el poder de todo, abusa. Es lo mismo aquí. Las ONGs, asociaciones y fundaciones son un control que permite hacer pesos y contrapesos en todo el país. Sí. Pero eso, este último eslabón, lo está callando este gobierno con esta ley. La administración está buscando enemigos. ¿Enemigos? Sí, está buscando enemigos. Digo, porque primero estamos hablando de empresarios, luego de ONGs. La próxima semana puede ser de otro rubro. O sea, mira, si aquí este gobierno ya no le importa, ya tiene el control total, tiene acto de corrupción, tiene falta de transparencia, tiene acto arbitrario de poder. ¿Y
¿quién le va a decir algo? Tiene el Ejército, tiene la Policía Nacional Civil, tiene la Fiscalía General de la República. ¿Quién le va a decir algo? Si ahorita él está caminando realmente con un modelo de autoritarismo, ya no hay forma de, y el único eslabón que teníamos eran estas instituciones de sociedad civil que hacían un peso y contrapesos. Ojo, decir la verdad, señalar los actos arbitrarios, no es un delito. Es un derecho que tenemos como salvadoreños y la comunidad internacional colabora con estas ONGs para seguir impulsando un Estado de Derecho fuerte y democrático. Y que recuerdo, Francisco, es lo mismo que sucedía en los 10 años del gobierno del FMLN, que a pesar de que denunciaron ciertos atropellos por el derecho al agua, a pesar que estas ONG denunciaban que se quería privatizar de una u otra manera este derecho, recuerdo que el gobierno en ese entonces, tanto de Mauricio Funes como de Sánchez Serén, catalogaron que estas ONG querían desestabilizar al gobierno. Es decir, no salimos de nada. No, el tema es la narrativa que puede tener el gobierno de turno, pero no nos podemos olvidar el papel que juegan las ONGs en este país. El papel que juegan, tú lo explicaste muy bien, complementan la labor del Estado, que no logra solucionar porque gasta más de lo que recibe, gasta en cosas que no son prioritarias para el pueblo salvadoreño. Porque yo quiero hacer aquí un análisis muy simple. Ya presentaron este gobierno la reforma que le ha pedido el Fondo Monetario Internacional para una nueva ley de pensiones en este país. Está quebrado el tema de pensiones porque ellos se tomaron más de 10 mil millones de dólares de nuestros ahorros, que nos corresponde a nosotros, y nos quitaron el 25%. Sí. ¿Tienen medicina en sus hospitales, en sus unidades de salud? ¿Tienen médicos suficientes y especialistas? ¿O ustedes que cultivan el agro, le alcanza la tarjeta que le da? ¿Le alcanza para comprar insumos? Acabo de escuchar a Luis Treviño, que dice que más de 9.9 millones de quintales no vamos a producir en este país. ¿Estamos apostando por lo menos a la agricultura? No. Estamos apostando a darle oportunidad a los jóvenes para generar mayor número de empleo. No. Pregúntense ustedes si eso fue lo que realmente le prometió Nuevas Ideas. No fue eso. Mejorar la canasta básica. Algunas personas que están en más de 170,000 familias solo hacen 2 tiempos de comida en este país. La extrema pobreza ha aumentado de forma galopante. Pero sí es importante que nosotros como salvadoreños nos unamos, seamos solidarios y alcemos la voz con su vecino, con su familia. Pregúntele, ¿me alcanza el dinero para el día a día? ¿O usted que va al mercado le alcanza para comprar las verduras, los frijolitos? ¿O no? ¿O desde cuándo no comen carne roja? No alcanza el dinero, tiene que matar su gallinita en el campo. Estas son las verdaderas acciones y actividades que este gobierno no está cumpliendo. Y están cerrando la voz de las asociaciones y fundaciones que de algún momento lo estaban supliendo. Y con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otro punto muy fresco, más importante de abordar, es la liberación de los empresarios dueños del transporte colectivo. A ver, hay que recordar la gran cantidad de acusaciones en su contra, cómo fueron capturados y ahora cómo están siendo liberados. ¿Quién tenía razón al final? ¿La administración? ¿Los empresarios? ¿Los dos pueden tener la verdad a la vez? ¿O esto no puede suceder? Por favor, Francisco Lira. Mira, el tema de la carretera, el cierre de la carretera de Los Chorros, pues aparte de pasar tantos días colapsada y que todavía siguen trabajándola, no deja algo muy claro, que este gobierno ha improvisado mucho. Tiene 0 de planificación y un tema de populismo para tapar
las voces que están diciendo la verdad. ¿Por qué digo esto y cómo se relaciona con los empresarios del transporte público? Número uno, se recordarán ustedes que se dieron 12 millones para transporte gratis. En un primer momento lo lógico era solo la zona occidental del país y la parte central. Pero no, él quiso hacerlo a nivel nacional. Número uno, hasta este día, no sé si tú lo has visto, Fernando, o ustedes amigos, el decreto o acuerdo del Ejecutivo diciendo que era caso de emergencia nacional. No lo hemos visto. A la Asamblea Legislativa no llegó el documento de Hacienda para el movimiento de partidas. ¿A estas alturas todavía será necesario? No, yo estoy diciendo que yo no lo he visto, pero los 12 millones se lo gastaron, porque tienen el control total de este país. Y vuelvo a repetirlo, si así como los 12 millones se lo dieron, ¿por qué no solucionan el problema del agro? De tajo tienen todo el poder. ¿Por qué no solucionan el tema de educación? El tema de la agricultura. Sí es tan fácil solucionarlo, no tienen todo el poder, pero vuelvo a repetir, no hubo acuerdo, no hubo. No hubo decreto, no hubo. No hubo el tema de provisión del gasto, no hubo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a los empresarios los acusan de incumplimiento de deberes, que es un tema para funcionarios públicos, y ellos no son funcionarios públicos, y negación de auxilio? Negación de auxilio es cuando hay un estado de emergencia o calamidad. Entonces uno no se puede negar. Sí. Pues por eso digo, no hay un acuerdo ni hay un decreto. Entonces, lastimosamente ahora, pagaron el error de funcionarios públicos ineficientes, empresarios, que cobró una vida del señor Jaco de Santa Ana. Sin defensa, sin juicio, murió en las Bartolinas. Y días después, dejaron libres con medidas sustitutivas a los demás empresarios de buses. ¿Cómo van a sustentar eso? Al final de cuentas, ellos tratan de sostener una mentira, pero realmente el pueblo salvadoreño ya no les cree, pues. Si todo lo que pasábamos en esa calle, Fernando, lo hemos discutido contigo en privado, veíamos la inclinación de los taludes. Sí, demasiado. ¿Qué decíamos? Se va a caer. Cuando venga la primera tormenta se va a caer. Lo único que no miraban esa realidad eran los funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas. La primera lluvia sucedió. Y ¿sabes lo más gracioso? Y lo estoy diciendo de forma sarcástica, que en la última entrevista que dio el funcionario responsable para abrir la carretera, dijo, le cedo los micrófonos a otras empresas privadas, porque como queriendo decir, a mí ya no me creen nada, ¿verdad? Tal vez a los ingenieros y dueños de las otras empresas, a ellos sí les va a creer, porque a mí ya no me creen nada. Pues lamentable que ahí tu servidor, según documentos vistos, se firmó un contrato con una empresa coreana. Yo no he visto en declaración a ninguna empresa coreana ahí. Segundo, el estudio de suelos lo hizo una empresa brasilera. Yo no vi en la empresa. Y todavía dudo que existan estudios geológicos. Entonces, ¿la culpa de quién es? Del gobierno de poner autoridades incompetentes a dirigir un ministerio. ¿Me está diciendo que no es culpa de Arena? Hasta eso están diciendo que es culpa de nosotros, porque no hicimos las calles antes. En su momento yo no estaba, no tenía ningún cargo público, no tomaba decisiones, pero ya analizando documentos y platicando con arquitectos, geólogos e ingenieros civiles, me dicen que esas tierras son tierras jóvenes. Esas tierras jóvenes están conformadas con capas de ceniza volcánica que lo hacen muy inestable. Si lo queremos hacer una comparación es como tierra blanca, sí, que se va cayendo. Entonces, si un estudio geológico no se podía
hacer cortes de ese tipo en esa montaña. Lo más lógico era, me dicen esos especialistas, era más fácil hacer una bóveda donde está el barranco, enfrente de ahí, y ahí pasar la calle. Y poner una barrera para que esto ya no se siguiera cayendo. Pero son 500 millones. Son menos de 14 kilómetros. ¿Cuánto me está costando el kilómetro? O sea, perdónenme. No podemos seguir dejando pasar obras tan importantes para el país sin transparentarlos ni rendir cuentas. Y esto hablamos que al final la mayoría consideró que el Estado estaba siendo justo, o fue una cortina de humo como algunos argumentan. Sí, mira, al final de cuentas salió lo del transporte gratis, salió el salario mínimo. ¿Te acordás que en ese momento salió el container que llegó a Panamá? Sí. ¿Te recuerdan? Salió también el tema de los videos de la entrevista de los pandilleros cuando estaban siendo entrevistados por periodistas del Faro. Salieron otro tema de Cusavi, del accidente del helicóptero. Entonces son acciones pero tan graves que este gobierno trata de ocultarlas de una u otra manera. El problema es que la narrativa, por la olla de presión que tiene nuestro país con tantos problemas, que ya no es tan creíble como lo era antes. Y por eso tienen que hacer acciones más fuertes, como la represión, como lo hemos estado viendo con la captura de diferentes líderes comunitarios y de derechos humanos. Ahora, con todo esto, hay un punto del que ya no se habló. Bueno, hay varios puntos de los que ya no se hablaron, porque cada vez es una noticia diferente, sí. Y cuando pues uno toca una noticia anterior, pues una nueva ya le ha ganado. Entiendo también que se sigue analizando la situación del aumento al salario mínimo, específicamente del 12%. Pero la población, en cierta forma, tiene temor de cómo esto vaya a afectar a las micro y pequeñas empresas. Claro, que se necesita un aumento al salario mínimo, claro, desde luego. Que la inflación está por las nubes, también. Pero no por eso quiere decir que no se necesita un estudio técnico sobre qué se va a hacer con aquellos sectores más vulnerables. Nosotros como Grupo Parlamentario de Arena en la fracción legislativa hemos dicho con total claridad, apoyamos todo aumento que llegue a los trabajadores. Sí. Necesitamos que exista un estudio técnico serio, que hasta este día no lo hemos conocido, porque es necesario que ese aumento pueda cubrir las necesidades básicas de las personas de la zona urbana y que viven en la zona rural, porque la canasta básica ha aumentado porcentajes tan grandes que el pueblo salvadoreño con el salario mínimo actual no alcanza. Es por eso que nosotros desde un principio hicimos un llamado. Se han tardado más de un año en poder analizar el aumento del salario mínimo. Y lo veo con mucha preocupación y tristeza, porque el ministro de Trabajo dijo que después de 2 años se volvieron a sentar a trabajar este tema sencillamente por acciones que el gobierno dijo con claridad. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno le dice que se va a aumentar 12% a la comisión que debe hacer el estudio? El estudio. O sea, al revés, no hay estudio. ¿Y de dónde sacó 12%? ¿Por qué no puede ser 15%? ¿Por qué no puede ser 20%? Esa es la pregunta que me hago. Número 2, también las acciones que corresponde a la micro y pequeña empresa, que hay que discutirla y plantearla en una pieza que nosotros presentamos. Bueno, precisamente eso lo vamos a abordar en el último bloque, así que nos vamos a la pausa comercial.
Gracias por continuar con nosotros, siempre para terminar sobre el análisis del posible aumento al 12% del salario mínimo. Tal como el diputado Francisco Lira nos está diciendo, no es la comisión la que hace el estudio, simplemente le llega la idea que el 12% es lo mejor para el país. Sin embargo, la preocupación existe porque no hay un estudio técnico como tal. Por favor. Mira, nosotros hace aproximadamente 15 días presentamos un recomendable a la Asamblea Legislativa, en el cual solicitábamos que nos dieran un informe, la ministra de Economía y también el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE. ¿Por qué razón? Porque vemos con preocupación el aumento del salario mínimo que pueda repercutir en la micro y pequeña empresa y en los emprendedores. ¿Por qué digo esto? Porque este aumento no solamente van a ser 43.80 centavos de dólar. El patrono tiene que pagar, aparte de eso, la cuota de Seguro Social y AFP del patrono. Y también de sus colaboradores. Además de eso, debe pagar vacaciones. Entonces, realmente el aumento por colaborador, estamos hablando de $70 mensuales. Entonces, vuelvo a repetir con esto. Arena, estamos de acuerdo que se suba el salario mínimo. Lo que estamos solicitando con este informe, que Nuevas Ideas nos negó, es conocer la situación para presentar políticas públicas que permitan hacer acciones complementarias que logre hacer un equilibrio entre lo que va a tener que pagar el patrono de la micro, pequeña y emprendedores a sus colaboradores. Porque si no, lo que va a generar, después de reuniones que yo he tenido con este sector económico, me dicen, me va a tocar, si yo soy emprendedor, tengo 2 empleados y con este aumento, ¿qué va a suceder? ¿Voy a tener que despedir a una persona o voy a tener que cerrar el negocio? Porque este no es un problema de la gran empresa. La gran empresa ya lo tienen totalmente contabilizado estos gastos y además ya lo tienen previsto. Y la mayoría de colaboradores ganan más que el salario mínimo. Sí. Pero el 85% del sector productivo de este país son micros, pequeñas y emprendedores. Entonces también nosotros tenemos que ser serios. No solamente subir por subir el salario mínimo, también necesitamos darle una propuesta y alternativa para que las empresas pequeñas y micro y emprendedores puedan tener subsidios y acciones complementarias para sostener la economía, la productividad y que no exista desempleo. Sin duda alguna se necesita muchísimo más estudio y esperamos que eso pues pueda analizarse en una próxima ocasión, porque hemos llegado al final de Criterios. Diputado Francisco Lira, ha sido un verdadero placer que nos haya traído esos criterios en torno a todas estas temáticas que han impactado en nuestro país en todas estas semanas. Gracias, Fernando, te agradecemos a ti por la invitación al canal y también a ustedes, pueblo salvadoreño. Abramos los ojos. Es momento de señalar, denunciar todos los actos arbitrarios y abusos de poder que está realizando este gobierno. Y de parte de nosotros en la Asamblea Legislativa, como diputado del Departamento de Libertad, seguiré legislando con responsabilidad, con la guía de Dios y para ustedes. Pasen feliz noche. Un placer, feliz noche. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.